Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en esta mañana, como cada primer día de la semana, esta reunión de recordatorio de aquello que el Señor ha dejado instituido aquella noche en el aposento alto. Que compartamos esta reunión recordando justamente a través de estos símbolos que son el pan y el vino, su cuerpo y su sangre derramada por nosotros en la cruz. Así que vamos a hacer esta reunión y vamos a comenzar cantando un coro, no es un himno, es un coro. Y este coro dice: mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir sin descansar. Postrarme ante tu altar y no mirar atrás. Esto es lo que venimos a hacer justamente en esta mañana. A olvidar todo lo demás, solamente pensar en el Señor. ¿Sí? Vamos a hacerlo dos veces. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin descansar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin descansar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias. Muchas gracias por esto que estamos cantando. Muchas gracias, Señor, porque un día, sin merecerlo, Señor, hemos recibido tu Santo Espíritu. Este es el que nos motivó a venir hoy, Señor, para juntos compartir esta reunión. Este es el que nos da la fortaleza. Este es el que trabaja en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, para poder obedecerte, Señor. Y como en esta mañana, Señor, estamos acá para justamente agradecer a través de estos símbolos, Señor, ese precio tan alto que has pagado por cada uno de nosotros. Mirarte solo a ti, Señor, es lo único que podemos hacer, ¿no? No mirar atrás, olvidar nuestra vida, nuestros problemas, nuestras situaciones. Hoy, en este día tan especial, en el cual nos reunimos, Señor, junto a miles de hermanos, Señor, solamente es para mirarte a ti, ¿no? Y dejar todo lo demás atrás, seguir tu caminar, seguir sin descansar, ¿no? Y aquí estamos hoy, postrados, Señor, ante tu altar, en tu misma presencia, Señor, para recordarte y darte las gracias por esta bendición tan grande, Señor, que hemos recibido y sin merecerlo. Dejamos la reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar cantando un himno que es el 254. Justamente este himno nos habla de esta reunión que estamos haciendo, ¿no es cierto? En tu cena nos juntamos para celebrar, Señor. ¿Qué es lo que celebramos? Tu pasión, tu angustia, tu muerte y tu resurrección, para que nosotros hoy podamos ensalzar
ese grande amor que has tenido por cada uno de nosotros, ¿no? Dice la estrofa que ya estamos redimidos, y hoy que siendo redimidos tenemos, por esa muerte que tuviste en la cruz, una comunión. Has vuelto a reanudar esa comunión que habíamos perdido con nuestro Padre, Señor. Y te recordamos a través del pan y a través de la copa, Señor. Así que hoy estamos por tu gracia únicamente, solamente por tu gracia que estamos congregados en tu paz y con amor. Así que con este espíritu que hemos recibido, ¿no?, podemos hoy cantarte, Señor, y decirte, Señor, gracias. Gracias porque sos nuestro Redentor. 254. En tu cena nos juntamos para celebrar, Señor, tu pasión, angustia y muerte, y ensalzar tu grande amor. Grande amor, grande amor, y ensalzar tu grande amor. Redimido ya tenemos por tu muerte comunión. En el pan te recordamos, Cristo nuestra salvación. Salvación, salvación, Cristo nuestra salvación. En la copa confesamos que tu sangre es eficaz. Por tu salvación perfecta, esperamos ver tu faz. Ver tu faz, ver tu faz, esperamos ver tu faz. Por tu gracia congregado, en tu paz y con amor, en espíritu cantamos, siempre a ti, oh Redentor. Redentor, Redentor, siempre a ti, oh Redentor. Vamos a continuar cantando el himno número 263. Dice este himno: levantado fue Jesús en la vergonzosa cruz para darme la salud. Aleluya. Gloria a Cristo, ¿no? Yo soy digno pecador, Él es justo Salvador. Dio su vida en mi favor. Aleluya. Dios, por mis culpas yo me vi en peligro de morir, mas Jesús murió por mí. Aleluya. El rescate a Dios pagó, consumado es, declaró. Dios por esto me aceptó. Aleluya. Gloria a Cristo. Levantado fue Jesús en la vergonzosa
gloriosa cruz para darme la salud. Aleluya, gloria a Cristo. Soy yo digno pecador, Él es justo Salvador, dio su vida en mi favor. Aleluya, gloria a Cristo. Por mis culpas yo me vi en peligro de morir, mas Jesús murió por mí. Aleluya, gloria a Cristo. El rescate a Dios pagó, consumado es declaró. Dios por eso me aceptó. Aleluya, gloria a Cristo. Muy bien, vamos a tener una oración otra vez, nuevamente a volver a agradecerle al Señor por este momento. Bendito y amado Señor, muchas gracias te damos nuevamente por poder cantar, Señor, estas verdades, Señor, esto que has hecho en nuestras vidas. Y hoy, a medida que transcurre el tiempo, Señor, y los años, y nos vamos dando cuenta, Señor, de ese amor tan inmerecido, Señor, pensando en nuestras fallas, pensando en nuestra flaqueza, Señor, en la fe, tantas veces, Padre. Pero, Señor, tenemos esa gloriosa promesa, que aquel día, Señor, has comenzado una obra en cada uno de nosotros, Señor. Y en esa obra no es que vas a estar, solamente la hiciste, la obra y ya. No, vas a seguir trabajando cada día, vas a seguir perfeccionando, Señor, esa obra hasta que vengas a buscarnos. Vas a seguir con tu amor, con tu gracia, Señor, y con ese precioso espíritu que has dejado en nuestras vidas, vas a seguir trabajando hasta que vuelvas a buscarnos. Te lo agradecemos, Señor, todo esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar otro himno. Este es el 236. Dice este himno: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor, ¿no? Al Rey de gloria y paz loores, tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. Amén. Amén. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor mostró.
alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A él pues adorar, Señor de salvación, lo eterno tributa de todo corazón. Bueno, muy bien, vamos a continuar la reunión compartiendo un pasaje de la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, donde hay un título precioso en la Biblia: la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Hasta dónde llegaron estas dos cosas? Es incalculable para nosotros. ¿Hasta dónde llegó la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo? No lo podemos entender, no lo vamos a poder entender, por lo menos mientras estemos acá. Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 11, que dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué precioso pasaje, qué precioso pasaje. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de entender algo. Cuando empieza este versículo 5 diciendo: haya pues en vosotros este sentir, ¿no? Recordemos que acá es el apóstol Pablo que está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo una carta a la iglesia de Filipos, ¿sí? Y cuando él les dice: haya pues en vosotros este sentir, ¿por qué? O sea, lo que tenemos que tratar de entender, ¿cuál era el sentir que había en Filipos? Por lo cual el apóstol comenzó diciendo esto. Ahora, si vamos viendo de qué manera el Espíritu Santo fue cambiando el pensamiento de Pablo y llevándolo hacia otro lado. Porque el sentir de Pablo era el corregir algo acá en esta iglesia. Por eso le dice que haya en vosotros este sentir. ¿Cuál era este sentir? Aunque la iglesia de Filipo, por lo general, era una iglesia ejemplar en muchos puntos, pero sin embargo había algo, había una corriente de contienda y de competencia en la iglesia en ese momento, ¿no es cierto? Había diferencia de opiniones y discusiones. Esto termina en una discusión. Entonces, principalmente el tema era entre dos mujeres, no viene ahora el caso, ¿no es cierto? Recordamos que era Evodia y Síntique, ¿no? Eso lo habla el versículo, el capítulo 4, perdón. Así que bueno, esta era la contienda que había entre ellos. Por eso comienza el apóstol diciendo: cambien ese sentir y tengan este sentir que hubo en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en este capítulo 2 les va a dar la solución al problema que tenían estos filipenses, ¿no es cierto? Todos ese tipo de problemas. Y le muestra el ejemplo del Señor Jesucristo. Y de qué manera el Señor Jesucristo siempre ponía a los demás antes que él, ¿no?
Si recordamos el versículo 3 de este pasaje, donde dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que bueno, este era el sentir. Ahora, haya pues entre vosotros, le está diciendo el apóstol, en este versículo 5, los mismos sentimientos que hubo en el Señor Jesucristo. El apóstol muestra acá el ejemplo del Señor. ¿Qué clase de actitud había en él? ¿No es cierto? Muestra cuál era su conducta delante de los demás y muestra una cosa muy importante, que siempre, siempre, siempre el Señor pensaba en los demás antes que él. Es muy fácil eso que nosotros lo comprobemos, si no, no hubiese bajado a este mundo. De no ser así, el Señor no hubiese bajado a este mundo. En el versículo 6 dice lo siguiente. Fíjense que cuando dice en forma de Dios, ¿no es cierto? Lo que nos muestra con mucha claridad es que existió toda la eternidad como Dios, el Señor Jesucristo. Como Dios existió toda la eternidad. O sea, no quiere decir que se parecía mucho a Dios, no quiere decir que era casi igual que Dios, sino que era Dios mismo. Y acá empezamos a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entenderlo esto. No de otra manera, no lo vamos a entender de otra manera. Que el Señor Jesucristo, que era un ser humano que estaba en este mundo, sea Dios. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto? No lo podemos llegar a entender esto. O sea, no quiere decir, ya le digo, que Él se parecía. Ahora, sino que era Dios mismo. Tratemos de entender esto. Pero Él no consideró ser igual que Dios o ser Dios mismo como cosa a que aferrarse. No lo consideró. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es algo muy importante. Porque si decimos que Jesucristo es Dios, tenemos que tratar de entenderlo. Por eso, pidiéndole la ayuda al Espíritu, el Señor nos la va a dar, la ayuda. ¿No es cierto? Tenemos que tratar de entender en cuanto a la igualdad con Dios. Y hay dos tipos de igualdad con Dios del Señor Jesucristo. Una es la igualdad personal con Dios y otra es la igualdad posicional con Dios. Son dos igualdades y que son muy, muy diferentes una de la otra. Por ejemplo, en la igualdad personal con Dios, bueno, Cristo siempre fue, es y va a seguir siendo igual que Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo en su naturaleza. Entonces nunca podría dejar de ser Dios, el Señor Jesucristo, bajo ningún punto de vista. Estando acá en el cielo o en la China, nunca puede dejar de ser Dios porque esa es su naturaleza, es Dios mismo. Entonces, pero bueno, Él es imposible que lo haga, ¿no es cierto? Nosotros podemos dejar de ser nosotros de ninguna manera. Nunca vamos hasta el día que nos muramos y el Señor nos dé otro cuerpo, ¿no? Nunca vamos a dejar de ser lo que somos, porque hemos nacido, hemos sido así, y hasta el día que nos muramos vamos a seguir siendo nosotros. No podemos ser otra persona. Bueno, exactamente esto es lo mismo. En su igualdad personal con Dios, Él es Dios, y esa es su naturaleza, y eso no puede cambiar nunca. Ahora vamos a ver la otra igualdad, que es la igualdad posicional, y acá hay una diferencia grandísima entre el Señor Jesucristo y Dios Padre, en su igualdad posicional, ¿sí? Fíjense, desde toda la eternidad, Cristo era igual que Dios, Cristo era con Dios, Cristo era Dios, ¿no es cierto? Gozando de las glorias del cielo, porque era todo de Él, todo fue hecho por medio de Él y para Él, ¿no es cierto? Gozando de las glorias del cielo. Ahora, fíjense una cosa, Él no consideró esta posición, ¿no?, como algo a lo que tenía que aferrarse sí o sí. No, justamente el pasaje dice eso. O sea, cuando Él vio una humanidad perdida en pecado y corrupción, que necesitaba ser redimida,
¿no es cierto? Bueno, estuvo dispuesto a dejar su igualdad personal con Dios y venir a este mundo. Dejó el bienestar, todos los goces que tenía él en el cielo y no consideró todo eso como algo a lo que tenía que aferrarse para siempre y decir, bueno, no es mi lugar, no, vino, vio nuestra condición y vino. Es un poco complicado esto de entender, ¿no? Que el creador de los cielos y la tierra se haya venido a fijar en nosotros. Pero así fue y vino. Y la oposición está, o sea, él estuvo dispuesto, siempre estuvo dispuesto ¿a qué? A venir a este mundo, ¿no es cierto? Y a sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ustedes saben que el Padre, Dios el Padre, jamás fue escupido, jamás fue golpeado y jamás fue crucificado. Entonces, imagínense si había diferencia con el Padre en cuanto a la posición. O sea, en ese sentido el Padre era mayor que el Hijo. Si ustedes recuerdan el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el Señor está compartiendo la cena con los discípulos. Ya sabía que le quedaba muy poco tiempo, ¿no es cierto?, de vida acá en este mundo. Y el Señor les dice algo. Les dice, si ustedes me amarían, os alegraríais de que os he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Entonces, a ver si entendemos. Ellos estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Por la sencilla razón que el Señor le había dicho que se iba, que tenía que ir al Padre. Y ellos pensaron que iban a estar solos. Pero el Señor les hace ver otra cosa. Ustedes no tienen que estar tristes. Se tendrían que estar gozando de que yo les estoy diciendo que voy al Padre. Fíjense, los discípulos tenían que gozarse, regocijarse, sabiendo que Él volvía al hogar celestial. Mientras Él permanecía acá en este mundo, iba a seguir siendo maltratado, golpeado. ¿Entienden? Entonces ellos, al saber que él volvía a su lugar, se tendrían que haber puesto contentos, gozosos. Estaban tristes los discípulos. Entonces, acá fíjense que el apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, ¿no? Lo iba a decir de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros entonces, fíjense, el Señor Jesucristo, en el sentido ese de que vino acá, entonces vemos que ahí está en inferiores condiciones que el Padre en cuanto a su igualdad de posición, porque el Padre estaba en el cielo y Cristo estaba en la tierra. Por eso, nada más. No dejó de ser Dios en ningún momento, pero estaba acá en la tierra. Ahora, por eso él dijo que el Padre mayor era que él, ¿no es cierto?, mientras él estaba acá. Por eso cuando el apóstol le escribe esta carta a los Corintios, ¿no es cierto?, la segunda carta, les dice en el capítulo 8, le dice, miren, ¿saben qué? Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. ¿Entienden? Cristo, siendo rico, el dueño de todo, ¿no es cierto?, se hizo pobre, vino a este mundo, se hizo pobre. ¿Para qué se hizo pobre? Bueno, para que nosotros fuésemos enriquecidos, para que nos abra otra vez la comunión arriba al cielo con el Padre, y nosotros seamos enriquecidos, ¿con qué? Con la pobreza nuestra que Él vino a ocupar acá en este lugar, en nuestra condición humana. De eso estaba hablando. Así que el Señor Jesucristo, en el cielo es rico, en la tierra es pobre. Pero esté donde esté, sigue siendo Dios. Nunca deja de ser Dios porque es su naturaleza. Así que del rico y glorioso modo de existencia que él tenía en el cielo, ¿no es cierto?, y en realidad esa era la justa manifestación de su naturaleza divina. Ese era su lugar. Él tenía que gozar de todo porque era todo él. Bueno, pero por causa de nosotros descendió a una condición humana. Y fíjense,
a un modo de vida totalmente mucho más inferior, mucho más pobre, infinitamente menor, al haber descendido del cielo acá a la tierra, ¿no es cierto? Y justamente esa pobreza que él vino a padecer acá, ¿con qué la adoptó? La adoptó con nuestra naturaleza humana, de esa manera. Y era la única en la que nos podía redimir. Por eso lo vino a hacer, ¿no es cierto? Así que, y hablando de pobreza, ¿por qué? Porque él podía haber venido, como se ha escuchado varias veces, a este mundo como un rey, por ejemplo, y estar en una posición, ¿no es cierto?, como ser humano, como rey. No, no, desde el momento de su nacimiento, recordemos la vida de él. Más pobre que él no podía haber nadie. En el capítulo 9, él está hablando con los discípulos, justamente, y les dice, miren, muchachos, dice, las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos tienen nido, mas yo, mas el Hijo del Hombre, no tiene una almohada siquiera, donde recostar su cabeza. ¿Eh? Más pobre, ¿no es cierto? Así que, pobrísimo. Versículo 7. Dice que, sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo. Vamos a tratar de entender esto, que es un poco complicado también. ¿Saben por qué digo complicado? Porque muchas veces escucho cosas que no son bíblicas. Por eso digo que son cosas complicadas, que únicamente guiado por el Espíritu se pueden llegar a entender. ¿Por qué? Porque la traducción literal de este despojo es se vació a sí mismo. Y uno, cuando empieza a leer la Biblia, tiene que tratar de entenderla, porque Dios la dejó para que la entendamos, no para que no la entendamos. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, tratemos de entender. Cuando dice se vació, ¿por qué digo tratemos de entender esto de que se vació? Porque hay muchos falsos pensamientos, como yo recién decía, ¿no es cierto? Hay muchas falsas doctrinas. Entonces, hay algo tan importante que es teniendo el Espíritu y diciéndole a Dios que nos hable, porque para eso la dejó la Escritura. No escuchar cualquier cosa. Se dicen muchas cosas. Bueno, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Él se vació, pero no se vació, como yo he escuchado, de alguno de los atributos de Dios, que cuando vino acá había dejado... No, jamás. Él siguió siendo Dios. Estaba en la condición de hombre y de pobre, pero nunca dejó de ser Dios. Y tenía todos los atributos de Dios. Él era omnisciente, omnipresente y omnipotente. Era omnisciente sabiendo todo lo que pasaba. Él era omnipresente porque estaba en todos los lugares a la vez. No lo dejó de ser porque era un ser humano. Hay pasajes de la Biblia que nos muestran alguna de estas cosas. Entonces, en esos momentos tenemos que tratar de entender, ¿y cómo fue esto? Porque en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, si recuerdan, cuando el Señor está llamando a los discípulos, lo llama a Felipe y a Natanael, ¿no es cierto? Entonces viene Felipe y le dice, mira, Natanael, acá está la persona que habíamos escuchado, de quien hablaba las escrituras que iba a venir. Bueno, entonces viene, ¿no es cierto?, de Natanael, y el Señor le dice, este es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dice Natanael, ¿y de dónde me conoces? ¿No? ¿Se acuerdan lo que le contestó el Señor? ¿Ustedes se acuerdan lo que le contestó? Antes que Felipe te llamara, escuchen bien, cuando todavía estabas debajo de la higuera, te vi, no te escuché, no sabía algo de vos, no, te vi con mis ojos. Y estaba hablando de otro tiempo y de otro lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El Señor lo vio a Natanael cuando estaba en otro lugar y en otro tiempo. Entonces, es omnipresente porque está en todos los lugares y en todos los tiempos a la misma vez. ¿No lo podemos entender? No. Ya lo entenderemos. Pero sí lo mostró. Sigue siendo omnipotente, tiene todo el poder. Incluso los mismos discípulos, habiendo vivido con él 3 años,
Se preguntaban el uno al otro, pero ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Hay que tener poder para eso o no? Entonces, lo que el Señor hizo fue vaciarse de su igualdad posicional con Dios, no de su igualdad personal con Dios. ¿Se entiende entonces ahora por qué Cristo dice, y el Padre mayor es que yo? Por eso es que lo dice. Entonces, si recordamos, fíjense, si recordamos el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, ahí está, están en un monte, ¿no es cierto? El monte de la transfiguración se lo llama. ¿Y por qué de la transfiguración? Y porque se transfiguró. ¿Y en qué se transfiguró? ¿En qué les parece que se transfiguró? En su estado natural y celestial se transfiguró. Porque dice que el Señor en ese momento tenía la cara resplandeciente como el sol. Casi ni se lo podía mirar a la cara. Sus ropas se hicieron blancos como la luz. ¿Entienden a qué posición volvió estando en ese momento en el monte? Volvió a su estado natural el Señor, siendo Dios. Muy bien. Entonces, se vació, cuando dice que se vació a sí mismo, entonces no se vació de su deidad, ¿no? No se vació de toda su omnisciencia, su omnipresencia ni su omnipotencia, no. Siguió siendo Dios con todo el poder de Dios, con el mismo poder que Él usó para crear los cielos y la tierra, el universo, el sol, los mares, los océanos. Tenía el mismo poder. Se vació, dice el versículo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Presten atención. O sea, se vació tomando forma de siervo. Nunca, nunca el Señor dejó su deidad, jamás. Sino que lo único que dejó fue su puesto en el cielo y por un tiempo solamente, nada más. Iba a volver a su lugar. Tomando forma de siervo. Esto lo podemos comparar con un precioso mensaje que está en el Evangelio de Juan. También el apóstol lo expresa así de esta manera, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 13, ¿no? Cuando dice que el Señor Jesucristo se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora bien, ¿qué? Y de qué es como que de alguna manera también se transfiguró, pero a siervo se transfiguró. ¿Por qué? Y porque esa era la prenda o la ropa que usaban los esclavos. ¿No es cierto? Sabemos que era eso. Los esclavos eran los que lavaban los pies de todos los que entraban, llegaban a la casa. Ese era su lugar. Y el Señor se vistió con esa ropa y empezó a lavar los pies. ¿Saben por qué hizo esto el Señor? Porque Él lo aclara muy bien. Porque dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y además de eso, para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, porque ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. El Señor vino a este mundo, hecho semejante a los hombres, y estando en la humanidad de hombre, o sea, su humanidad era tan real. No es que vino a ser un ser humano, pero por ser Dios no era ser humano, sino, no, era 100% Dios y 100% un ser humano, estando en la condición de hombre, ¿no es cierto? Se humilló. Fíjense, ¿no? Jamás no vamos a poder llegar a entender. ¿Por qué? Porque ninguna mente creada jamás va a poder llegar a entender que dentro de un ser humano, ¿no es cierto?, esté el creador del universo. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. Adentro de un ser humano esté el creador del universo. Tratemos de poner un ser humano al lado del planeta Tierra o en el medio del universo. A ver, ¿podemos pensar de alguna manera que adentro de esa persona, de ese ser humano, está el creador de todo? Bueno, entonces, eso nosotros jamás lo vamos a poder imaginar, ¿no es cierto? Y mucho menos, escúchenme, mucho menos que eso, vamos a poder imaginar o entender que ese mismo creador, el que hizo todo eso, se humilló de esa manera para venir
a ocupar nuestro lugar en la cruz y para poder redimir las almas nuestras de la condenación eterna. Eso lo podemos entender menos todavía, pero así lo hizo, porque Él es fiel a su palabra y es verdad todo lo que está escrito. Simplemente fue por amor a cada uno de nosotros. No hay ninguna otra explicación. La única explicación que da el Señor es que fue por amor a nosotros. Que Dios bendiga esta palabra y si el Señor lo permite, en la próxima reunión de Santa Cena vamos a seguir compartiendo los versículos del 8 al 11, que hoy no los pudimos compartir por una cuestión de que se hace muy largo el tiempo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar ahora dando gracias por los símbolos. Bendito y amado Padre Celestial, nuevamente, Señor, queremos darte tantas gracias por esto, por esta humillación tan grande tuya, bendito Dios, que aunque no la podamos entender, sabemos que así fue. Has dejado todas tus glorias, has dejado tu lugar, has venido a humillarte, Señor, naciendo acá en un pesebre lleno de animales, Señor, y terminar tu vida colgado en un madero de vergüenza. Así que por esto te damos las gracias, Señor, y ahora también queremos darte gracias por este pan que vamos a compartir, que justamente nos representa tu cuerpo que al estar ahí en la cruz ha sido tan lastimado por haber cargado con todos nuestros pecados. Así que te lo agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a dar gracias por la copa. Dice la Escritura que asimismo, después de haber cenado, tomó la copa mencionando un nuevo pacto en su sangre y dijo: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y tomareis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Señor, nuevamente queremos darte gracias ahora y ahora por este símbolo que es el vino, Señor, este fruto de la vid, en el cual recordamos aquel derramamiento de sangre inocente, Señor, a nuestro favor. Así que desde ya te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, para terminar la reunión vamos a cantar un himno, que es el himno 251. Dice este himno: dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz. Allí, sufriendo crueles dolores, veo al Cordero, Cristo Jesús. Dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, veo al Cordero, Cristo Jesús. Veo los brazos de su amor abiertos que me convidan llegar a Él, y haciendo suyos
mis desaciertos, por mí sus labios gustan ayer. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación. Su noble frente, angustia inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Muy bien, damos gracias por la ofrenda para terminar la reunión. Nuevamente, bendito y amado Señor, queremos agradecer este precioso tiempo en el que hemos podido compartir, Señor, de ese amor tan grande tuyo a nuestro favor, sabiendo cada uno de nosotros que no somos merecedores. Pero ahora también queremos darte muchas gracias, Señor, porque hemos venido a darte un poco de lo mucho que recibimos de tu mano. Así que te rogamos que bendigas esta ofrenda, Señor, y que la utilices para la extensión de tu obra, Padre. Así que desde ya te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga.